Señor, gracias. Gracias por este maravilloso momento. Gracias porque este es un momento de honra, de gloria, de adoración y alabanza para tu trono. Gracias, Señor Dios, por tu existencia, Señor. Gracias porque como tú no hay otro Dios, grande, majestuoso. Señor, yo te doy gracias por cada vida que estará escuchando este mensaje. Oro, Padre bendito, para que caiga en tierra fértil, en un corazón de carne que sienta tu palabra, que tu palabra entre hasta lo más profundo, que vidas sean cambiadas, Señor. Padre, sé tú quitando toda ave de rapiña, todo tipo de espino, toda resequedad de los corazones, Señor. Que tu palabra sea sembrada, Padre, en aquellos corazones, en aquellos terrenos fértiles, donde la semilla pueda producir, pueda dar fruto. Yo te doy gracias, amado Dios. Bendigo a cada vida que escucharán este mensaje. No sé hasta dónde alcance a llegar, pero sí oro a Dios para, si usted es aquella persona que está en algún momento pensando que no le está sirviendo al Señor, que lo quisiera hacer, pero que no sabe de qué forma. Esta es una de las formas en que usted y yo lo podremos hacer. Podremos hacerlo de la forma para que este mensaje llegue a muchos lugares donde se necesita que llegue la palabra de Dios, la verdad. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar de aquellos hombres de los cuales fueron llevados a Babilonia, para que no solamente quedaran en una historia de Babilonia, sino que también serían pasados por aquel horno de fuego. Pero aquellos eran hombres de sabiduría. Aunque el enemigo les quiso cambiar su identidad, ellos no permitieron que el enemigo tocara su corazón. En Proverbios capítulo 4 al versículo 6 vamos a hablar una parte de los beneficios de la sabiduría. Esa sabiduría que aquellos hombres tuvieron en aquel momento. Dice el versículo 1: Oí, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Maravillosa y santa es la palabra. Santa, es viva, es eficaz. Y podemos ver que estos hombres que encontramos en el libro de Daniel, nos vamos a dirigir, por favor, al capítulo 1. Y vamos a leer, a escudriñar la palabra desde el versículo 3 hasta el versículo 7. Dice la palabra de Dios. La leo dándole gracias a nuestro buen Dios, dándole la adoración y la alabanza al Señor Jesucristo, quien fue allí inmolado en la cruz del Calvario por usted y por mí, y dándole la gloria al Espíritu Santo, que sea Él guiándonos. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos:
que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, muchachos de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrat, a Misael Mesad y a Azarías Abed-Nego. Yo me pregunto, el enemigo, ¿cuál nombre te ha entregado? ¿Cuál es ese nombre que quizá en la cuadra, que quizá papá o mamá, que quizá en el estudio, que quizá aquel mejor amigo con el que andabas o sueles andar, te ha colocado ese nombre? ¿Te han cambiado el nombre? Quizá hay algún nombre que te moleste. Y eso sucede sin importar cultura, sin importar razón social. No hay estatus que detenga el cambio de un nombre, aquel apodo que muchas veces se cree que está bien colocárselo a otra persona. Pero nos damos de cuenta que así no es. Allí le dan una orden al jefe de todo aquel campo donde serían preparados. Y le dan esa orden a aquel hombre. Aspenaz, él era el jefe de los eunucos, que llevara a la casa, a ese lugar, a aquellos que tenían que ver con grandes puestos, grandes lugares en esta región. Allí a ese lugar estaban exigiendo hombres del linaje real. Vemos cómo en ese lugar no habían 4, no eran solamente aquellos 4 hombres que llegaron en ese momento. Habían muchos en ese sector. El linaje real se refiere a la sucesión de monarcas o gobernantes que han reinado sobre un reino o sobre un imperio a lo largo de la historia. En el contexto de la Biblia, el linaje real se enfoca en la genealogía de los reyes de Israel y de Judá. Eran aquellos, los de Israel y los de Judá, quienes ya llevaban una larga historia, un largo trayecto, una larga trayectoria con diferentes reyes. Y eran aquel linaje real al que le estaban haciendo un llamado. Era un momento en el que quizá muchas veces nosotros hemos pasado por situaciones a favor o en contra. Muchas veces cuando alguien, sea de nuestra familia o no lo sea, necesitan de un consejo o simplemente así sea el enemigo para colocarte una trampa y mirar de qué forma tú vas a aconsejar, te van a llamar.
Y si tú vas con el espíritu de sabiduría, con el espíritu de consejo, con el espíritu de poder, de dominio propio, si tú vas en el nombre de Jehová de los ejércitos, vas a salir siempre en victoria. Pero si tú vas en tu carnalidad, Satanás va a querer cambiarte el nombre. Satanás va a querer cambiar tu historia, tu identidad. Porque Satanás es un ser espiritual que se opone a Dios y a nosotros como hijos de Dios. La identidad de Satanás se describe en varios pasajes bíblicos. Acá esto no quiere decir que solamente yo lo esté inventando, que yo lo esté hablando por querer decirlo. Allí en la Biblia nos hace ver a Satanás que es el adversario. Se refiere a Satanás como el adversario nuestro, como nos habla allí en Primera de Pedro, capítulo 5, 8. Lo que indica su oposición a Dios y a nosotros como cristianos. Ahí en su casa, como tengo de costumbre siempre decirles, por favor tomen apuntes de cada versículo bíblico y en un momento en que usted esté escuchando esta enseñanza que el Señor Dios Todopoderoso nos permite escuchar, le invito a que se dirija a cada capítulo junto con su versículo y escudriñemos la palabra. Yo no lo hago con todos los versículos por tema de no extender tanto el mensaje. Según la Biblia también nos habla de que Satanás se describe como el enemigo, como nos habla allí en Mateo capítulo 13, 39. Allí se enfatiza su hostilidad hacia Dios y hacia la humanidad. También podemos ver en Juan capítulo 8, versículos 44. Jesús se refiere a Satanás como el padre de la mentira, lo que destaca su naturaleza engañosa y su capacidad para manipular y engañar a todo aquel que ha recibido el nombre del Señor Jesucristo como su único Salvador en su vida, el único Salvador de su alma. Pero no solamente a aquellos, sino también a quien no tiene aún a Cristo en su corazón también es engañado, porque Él es el padre de la mentira y quiere desviar la vida del que ya está caminando con Cristo. Y quiere también que no alcance, que no reciba a aquel que aún no le conoce. Lo quiere apartar, lo quiere hacer a un lado, se quiere apropiar de sus almas. Pero allí también en Juan capítulo 12, versículo 13, también lo podemos encontrar en Juan 14, 30 o 16, 11. Nos habla que Él es el príncipe de este mundo. Se refiere como el príncipe de este mundo, lo que indica su influencia y control sobre el mundo y todos sus sistemas. Esto hace que el enemigo se sienta grande, se sienta con poder, pero no es más grande que el Dios Todopoderoso que usted y yo le servimos. También se escucha mencionar allí en la Biblia, en Apocalipsis 12, capítulo 12, versículo 9 y capítulo 20, versículo 2, se escucha mencionar como la serpiente antigua. Se refiere al mismo Satanás, lo que recuerda que su papel en la caída de la humanidad en el jardín del Edén. Él cayó. Él cayó. ¿Por qué? Por orgullo, por altivez. La identidad de Satanás, según la palabra, es la de un ser espiritual que se opone a Dios y a nosotros y que actúa como un adversario, como enemigo, como padre de la mentira, como príncipe de este mundo, como el acusador, como la serpiente antigua. Es importante recordar que como creyentes, la victoria
ya la tenemos. La tenemos a través de la fe en Jesucristo, quien ya le ha vencido, quien ya lo ha destronado, quien ya lo ha desarmado. Y es por eso que al día de hoy vamos a ver a estos hombres que, sin importar lo que el enemigo haya querido hacer con ellos, ellos fueron hombres con sabiduría. El enemigo va a querer colocar siempre a alguien a su lado, a alguien que no tenga la identidad en Cristo, porque lo que él quiere es separar, él quiere matar, él quiere destruir, él quiere secar su vida espiritual, dejarlo inmóvil, dejarlo mudo, taparle sus oídos para que usted no escuche la palabra, para que usted no escuche cuando llega un mensaje, para que caiga una sombra de tiniebla en usted y no lo deje ver, no lo deje escuchar, no lo deje hablar, no lo deje olfatear y mucho menos lo deje caminar, lo deje avanzar hacia las sendas de justicia. Un eunuco fue aquel hombre que fue colocado delante de Daniel, de Ananías, de Misael y de Zacarías. Era el jefe de los eunucos, un hombre con una identidad contraria. Un eunuco es aquel hombre que ha sido castrado, es decir, que le ha sido removido los órganos reproductivos masculinos. En la antigüedad, la castración era una práctica común en algunas culturas y sociedades, especialmente, escúcheme muy bien, en el contexto de la esclavitud y la servidumbre. En aquel entonces, ser esclavo, ser sirviente, era lo más bajo a nivel laboral. La palabra eunuco proviene del griego eunukoos, que significa guardián del lecho o guardián de la cámara. En la antigüedad los eunucos eran a menudo empleados como servidores o guardianes en los palacios y hogares de los ricos y de los que tenían poder en ese entonces. Eso era un eunuco. Pero nos podemos dar de cuenta también que los eunucos no solamente eran esclavos, no solamente eran guardianes de los lechos o de las cámaras, sino que también eran aquellos administradores y funcionarios, eran consejeros, eran asesores espiritualmente. Por eso ellos debían de ser castrados para que no corriese peligro alguna de aquellas mujeres que en algún momento debían de acercarse a ellos, porque recuerden que ellos eran guardianes, cuidaban los hogares de estrato 6 que al día de hoy tenemos, eran cuidados por los eunucos. Y claro está que nadie va a querer que sus hijos se acerquen a una persona como estas, ¿verdad? También eran hombres de poder, de autoridad. Pero podemos ver que este hombre eunuco, este jefe, fue al que, bajo la autoridad de él, llegaron aquellos hombres que habían sido pedidos. Esos hombres que ya alguien había dirigido un llamado, muchachos, quienes no hubiese tacha alguna, que fueran de buen parecer, que fueran enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, que fueran idóneos para estar en el palacio del rey. Lo que quiere decir que Daniel, Ananías, Misael, Zacarías cumplían con este pedido.
con estas órdenes estrictas. Ese era un edicto que ya el rey había lanzado. Él pedía que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, a esos muchachos. Fue de esa forma en que Daniel, Ananías, Misael y Zacarías llegaron allí a Babilonia cautivos. Y una vez quedan bajo la autoridad de este eunuco, Satanás se levanta en contra de ellos. Satanás quiere cambiar la identidad. Satanás quiere robar, matar, destruir lo que Dios había colocado en cada uno de ellos. Dios había colocado a aquel hombre el nombre de Daniel. En hebreo significa Dios es mi juez o Dios es mi vindicador. Ese era el nombre que Dios le había entregado a este varón. Un hombre que podemos darnos cuenta acá según el capítulo 1 de Daniel, el versículo 4, era un muchacho en quien no había tacha alguna, era de buen parecer, era enseñado bajo toda sabiduría, era sabio en ciencia, era entendido, tenía sabiduría y era un hombre educado para estar en el palacio del rey. Habían sido llamados para que a ellos se les enseñaran las letras y la lengua de los caldeos, lo que quiere decir que ellos iban a ser formados, ellos iban a ser. Muchas veces nosotros hemos dicho que cuando se han formado malos líderes o cuando ya hay personas que llevan muchos años, usted y yo sabemos que esto es cierto. Cuando hay un creyente que lleva muchos años en el evangelio, llámese pastor, llámese líder, llámese maestro, llámese el cargo que sea, muchas veces ya son personas que se vuelven mañosas, ¿verdad? Son personas que ya cogen ciertos resabios. Y para eso tenemos que desaprender. Tenemos que, cuando el Señor nos lleva a otro lugar, cuando el Señor decide que debe haber un cambio en nuestra vida espiritual, tenemos que desaprender. Tenemos que ajustarnos a una nueva orden, pero no a la orden del ser humano, sino a la orden de nuestro buen Dios, a caminar bajo la palabra de Dios, a ser reales con lo que hablamos, a ser espirituales, a caminar menos en lo natural y más sobre lo natural. Tenían estos hombres que desaprender. Tenían supuestamente el rey que los pidió. Tenían que dejar muchas cosas porque los necesitaban para que fuesen enseñadas las letras y la lengua de los caldeos, una cultura totalmente diferente a las costumbres que ellos tenían. Ellos tenían culturas muy diferentes. Ellos servían a un Dios de gloria y de poder, pero fueron llevados allí cautivos a Babilonia, una antigua ciudad, aquella ciudad que proviene del acadio Babili, que esto significa puerta de los dioses.
El nombre se refiere a la ciudad como un lugar de conexión entre el mundo humano y el reino de las tinieblas. Babilonia fue una ciudad importante en la antigüedad, no se puede negar. Conocida por sus logros, por sus culturas, por sus científicos, esos científicos arquitectónicos, pero que poco a poco fue cayendo. Babilonia fue la capital del imperio babilónico, que se extendió por gran parte de la Mesopotamia y el medio del Oriente. Pero eso que suena tan bonito, eso que suena como tan wow, eso que suena como tan brillante, porque es un lugar de donde se habla de una ciudad importante, muy reconocida por sus logros, por sus científicos, un lugar reconocida y famosa por ser la capital del imperio babilónico. Pero que eso no cambiaba la historia a nivel espiritual. Aquel lugar era un lugar de opresión, de idolatría, un lugar descrito como lugar de corrupción y de decadencia, donde los israelitas fueron llevados cautivos después de la conquista de Jerusalén por el rey Nabucodonosor. Un lugar donde abundaba la confusión y la dispersión. Un lugar donde la opresión y la esclavitud era la raíz de ese lugar. La decadencia y la corrupción. La decadencia y la corrupción allí en aquella ciudad es descrita en la Biblia como un lugar de idolatría y de corrupción. Ese era el terreno. Ese era el terreno donde habían llegado aquellos 4 hombres sin tacha alguna. A donde habían llegado aquellos 4 hombres de un linaje real. Ahí habían llegado. Ahí estaban ahora. Sus oídos tendrían que escuchar algo a donde se les ofrecería la misma comida y la misma bebida del rey. Ahí estarían ellos expuestos. Quizá al día de hoy muchos dicen, yo como como rey, yo bebo como rey, yo vivo como rey. Pero aquel rey le dijo a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel el linaje real de los príncipes. Aquellos 4 príncipes estaban en esos lugares de destrucción, de maldad, de pecado. Porque no es lo mismo querer cenar, no es lo mismo querer comer de la comida del rey o la bebida del rey. No es lo mismo que desear al único rey de reyes, al único señor de señores. Porque la comida de cualquier rey, la bebida de cualquier rey trae destrucción. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganarse al mundo si su alma se pierde? Pero aquellos 4 muchachos estaban sin tacha alguna. Le señalaron a aquel hombre que era el jefe de los eunucos. El rey le señaló la ración para cada día, una comida del rey, un vino que él bebía, y le dio la orden de que los criase durante 3 años, para que al fin de aquellos 3 años ellos se presentaran delante del rey. Apenas aquel eunuco, Aspenaz, fue y le dijo a Daniel,
lo que se iría a hacer. Daniel, siendo un hombre sin tacha alguna, un hombre correcto, le propuso al jefe de los eunucos. Él propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y recordemos que el jefe de los eunucos no era cualquier hombre. Era un hombre que tenía poder, era un hombre que tenía autoridad, era un hombre que servía, incluso eran asesores espirituales. Era un hombre que fácilmente nadie lo podía convencer. Pero podemos ver en el versículo 9 donde nos dice la palabra y nos deja ver el poder de nuestro Dios. Que el poder de nuestro Dios es más grande, es de mayor sabiduría, es de mayor cubrimiento en la vida, eunuco o no eunuco, rey o no rey. Porque así dijo el Señor, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad en el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi Señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Esto se llama confianza en Dios. Esto se llama conocer a nuestro Dios al cual le servimos. Esto nos deja ver que creer en nuestro buen Dios no importa que nos cambien el nombre, no importa que nos coloquen un apodo, no importa que nos digan lo peor que usted ha podido escuchar, no importa que lo humillen, no importa nada en absolutamente. Lo que importa es que realmente el Rey de Reyes y el Señor de Señores es el único que tiene dominio propio en nuestras vidas. Cualquier rey no tiene dominio propio, cualquier rey no tiene sabiduría, cualquier rey no tiene conocimiento. Lo tienen, pero lo tienen esa sabiduría, ese conocimiento, ese dominio propio de acá de la tierra. El Rey de Reyes tiene dominio propio para decir así no es. Tiene dominio propio para saber que Él es el único Dios y que nada ni nadie lo hace tambalear. Nada ni nadie le hace mover el brazo. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños, porque así es nuestro buen Dios. Cuando les fueron cambiados los nombres, allí en el versículo 7 nos dice, a estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrat, a Misael Mesat y a Azarías Abednego. No importa lo que le diga el enemigo, porque Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de comida del rey. No comería de su idolatría, no comería de ninguno de los que estuviesen delante de este rey, porque él sabía que el vino del rey
que tenía al frente de él de carne y hueso era un vino que embriagaba. Era un vino que luego de estar embriagado llevaría a las mentes y a los corazones a caer en la idolatría, a hacer todo lo que está en contra de Dios. Pero él fue un hombre firme. Su nombre lo dice, su nombre en el origen hebreo significa Dios es mi juez, Dios es mi vindicador. No importa que el enemigo le quiera venir a colocar a usted tropiezo, que le quiera venir a colocar a usted miles de cosas a su alrededor. Porque Dios es grande, Él es poderoso y como Él no hay otro. Quizá usted en las noches, cuando está allí en lugares de silencio, se ha preguntado, ¿por qué me está pasando esto? ¿O por qué me pasó esto? Quizá fue porque comió de la misma comida del rey. O quizá fue porque bebió del mismo vino del rey. Quizá se fue a aquel lugar a donde nunca debió haber ido. Nunca debió haber ido. Perdiste la identidad en el momento en que llegaste a la casa del brujo. En el momento en que leyeron sus cartas, sus manos, su tacita del café, su tacita del té, del chocolate, del vino, de lo que quiera. En ese momento perdiste la identidad. Y se te abrieron aquellos oídos naturales. Esos ojos naturales vieron más que los ojos sobrenaturales. Y perdiste la identidad en un momento menos indicado. Fue en un abrir y en un cerrar de ojos que perdiste la identidad. Y luego, en vez de arrepentirte delante de Dios, entraste en ese momento en que te sentías avergonzado con Dios. Sentías que Él te estaba tildando, pidiéndole perdón 1, 2, 3, 5 veces por lo mismo, cuando el Señor ya ha perdonado. Él no se equivoca. Él no miente. Nosotros como hombres nos equivocamos, nosotros como hombres mentimos, pero Él no. Daniel tenía sabiduría, tenía discernimiento. Daniel tenía fidelidad y lealtad. Tenía valentía, tenía coraje, tenía humildad, tenía sencillez. Daniel fue humilde y sencillo, ya que no se jactó de sus habilidades o logros, sino que atribuyó todo a la gloria y la misericordia de Dios. Todo se lo atribuía a Él, a quien pertenecía. De lo contrario, Daniel hubiera caído. De lo contrario, Daniel se hubiera perdido en medio de la comida y del vino del rey. Pero Daniel fue entendido, fue inteligente. Daniel, con ese nombre que él estaba seguro que el Señor Dios era su juez, que Él no lo dejaría en manos de cualquier rey, que Él no lo dejaría comer la comida de la mesa de Babilonia, que no lo dejaría beber del vino de Babilonia, que ya el Señor Dios le había colocado una identidad, que Dios ya le había dicho que Él era su juez, que Él estaría en muchos lugares, pero que Él de allí lo sacaría en alto. Allí Daniel estaba seguro de que no había otro
No había otro, como el único Dios que él le servía, como el único Dios de poder, como el único Dios de gloria. Pero no solamente le fue cambiado la identidad a Daniel, sino también a Ananías. Aquellos hombres, recordemos que eran del linaje real, eran príncipes, pero también, y eran los amigos de Daniel. Daniel tenía buenos amigos. Daniel no caminaba con cualquier hombre que no tuviera clara su identidad. No caminaba con cualquier hombre que no fuera temeroso de su mismo Dios. Daniel no caminaba con hombres faltos de sabiduría. Todos ellos tenían las mismas cualidades, eran jóvenes, eran príncipes sin tacha alguna. Ananías también era de buen parecer. Ananías también era enseñado en toda sabiduría. Ananías también era sabio en ciencia y de buen entendimiento, y también era idóneo para estar en el palacio del rey. Por eso el enemigo vino a Ananías a cambiarle su identidad. Ahí llegó aquel hombre donde quizá en ningún momento pensó que su nombre le sería, que su identidad le sería cambiada. Pero fueron hombres sin tacha alguna. Por eso da la descripción muy bien, hombres sin tacha alguna. Si hubieran sido hombres naturales, les hubiera sido cambiado su origen, cambiado su historia, cambiada su trayectoria. A Ananías le colocaron, después de ser aquel hombre con una identidad de reino, Ananías es de un origen hebreo y significa Yahweh ha sido misericordioso. Yahweh ha mostrado gracia. Eso significa Ananías. Yahweh ha sido misericordioso. Y él fue misericordioso aún estando allí en la prueba del fuego. Aún estando allí en la prueba del fuego, Ananías no estaba dentro de ese horno de fuego como Sadrat. Sadrat fue aquel nombre que el eunuco, siendo un hombre sin identidad, mataba también la identidad de todo aquel que la tenía, la cortaba, la amputaba, la hacía a un lugar aparte para robar la identidad que ya Dios había colocado. El enemigo se la había robado a él y su tarea era también hacer lo mismo con todo aquel que llegara bajo el cautiverio, bajo la esclavitud de Babilonia. A Ananías le fue colocado por el enemigo el nombre de Sadrat. Este nombre Sadrat es del origen babilónico y significa mandato del sol o comando del sol. En Babilonia, los nombres tenían que ver dependiendo de su estatus. De eso dependía. De la familia que viniera, del lugar donde hubiera nacido, cuál fuera la riqueza de su familia, de ahí dependía su identidad. Eso significaba Ananías, eso significaba Sadrach cuando le fue cambiado por aquel eunuco. Pero la identidad real de aquel hombre era Ananías, no aquel hombre que el enemigo vino a querer colocarle
como el mandado del sol o comando del sol. Según la Biblia, allí en Daniel, Sadrach era uno de los jóvenes judíos que fueron llevados cautivos a Babilonia por el rey Nabucodonosor, junto con Mesach y Abed-Negó. Sadrach fue elegido para servir en la corte real y recibir una educación en la cultura y la lengua babilónica. Pero eso no importó, porque en el momento en que tenían que pasar por la prueba del fuego, la misericordia de Dios estaba ahí. Ahí estaba. Pero podemos ver también a aquel nombre de Misael. También el eunuco, queriendo cambiar su nombre. De Misael le colocó a Mesach. Mesach es el nombre babilónico que se le dio a Misael, a uno de los 3 amigos de Daniel. Y este nombre es de origen babilónico y se cree que significa humillado o abatido. En la cultura babilónica los nombres a menudo reflejaban la condición o el estatus de cada persona. De cada persona se reflejaba por su nombre. Aquel hombre, Misael, en ese momento, físicamente estaban bajo aquella ciudad, bajo aquella capital de poder reconocida, famosa. Pero a ellos no les importaba, porque ellos lo veían de otra manera. Ellos lo veían de la forma en que ya Dios les había dado promesa. Lo veían de la forma en que ya Dios les había dado una identidad. Lo veían de aquella forma en que no permitirían que nada ni nadie los pudiera detener. Vemos también cómo en la boca del enemigo cae Azarías. Vemos cómo también cae ahí, en la red del enemigo. Y también el eunuco le entrega otra identidad. Y le entrega aquella identidad a Azarías como Abed-Negó. También es un nombre babilónico. Y significa siervo de Negot o siervo del dios Negot, que aún es peor. Si podemos ver, todos los nombres que les fueron colocados a ellos son un significado espiritual. Son un significado espiritual donde si ellos hubieran aceptado caminar bajo esa nueva identidad, no hubieran sido salvados del fuego de aquel horno donde fueron llevados. Estaban bajo la orden, bajo la autoridad babilónica, bajo aquella ciudad tan importante de civilización, bajo aquella ciudad de la cual se describe como puertas de los dioses. Y al día de hoy podemos ver cómo muchos, aún ya Dios habiendo entregado una identidad, les ha sido amputada, les ha sido cortada, les ha sido arrancada de sus corazones. Pero tenemos que entender
que Dios nos ha entregado promesas, que Dios ya nos ha entregado identidad. Allí en 1 Timoteo, en el capítulo 4, versículo 12, nos dice la palabra, y esta palabra va para usted. Usted que en este tiempo ha venido luchando contra la identidad que el enemigo le entregó. Te entregó esa identidad de aquella mujer que un hombre la usa, otro viene y la usa, otro viene y la usa. Y todos la van desechando. Y su identidad ha sido la despechada. Su identidad ha sido la mujer rechazada. Su identidad ha sido la de aquella mujer que se ha automaldecido diciendo que no vale la pena, que no sirve para nada, que nadie la entiende. Pero su identidad está confirmada en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 12. Te conocí antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Profeta, profeta a las naciones. Entre más rechazada seas o hayas sido, entre más humillada, entre más pisoteada, si papá, si mamá maldijeron de ti, te abandonaron, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Porque es que tu fecha de nacimiento no es aquel día en el que tú naciste. Ese fue el día en que mamá dio alumbramiento para que llegaras a recibir el oxígeno directamente de este mundo. Para que llegaras a poder ver con tus propios ojos, esos ojos claros, esa piel blanca. Ese cabello claro. Ese fue el día de tu alumbramiento. Pero cuando el Señor te habla, dice que te conocía antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes que nacieras, ya tenías una identidad. Nuestra vida no comienza el día que nacemos. Nuestra vida comienza, nuestra identidad es entregada en el momento en que aquel espermatozoide viaja a cualquier cantidad de velocidad y gana. Ya eres guerrero, ya eres guerrera, porque ya venciste, ya ganaste. No importa lo que te haya pasado, eso no importa. Importa lo que ya te ha sido entregado. Pídele al Espíritu Santo que te lleve a aquel tiempo, a aquel momento en que papá y mamá se unieron y realmente fuiste concebida. Porque fue ahí dentro del vientre de mamá donde el Señor te entregó una identidad. Te conocí antes de haberte formado en el vientre. Haberte formado en el vientre, antes ya existía en el corazón del Padre. Antes ya estabas allí en el reino de los cielos, en el pensamiento de Dios, en el corazón de Dios. Él ya te había visto cómo serías aquí en la tierra. ¿Qué pensarías? ¿Qué harías? ¿Por dónde pasarías? Él ya te conocía, Él ya te sentía, Él ya te escuchaba, porque aún de colocarte en el vientre de tu madre, en el vientre de esa mamita amorosa, en el vientre de esa mamita que te rechazó, en el vientre de esa mamita que nunca te dio un abrazo, en el vientre de esa mamita que tal vez sí fue cariñosa contigo, ahí Él ya te conocía. Ya te había conocido, ya te había entregado una identidad.
La identidad en Dios se define de nuestra relación con Él y por las promesas y los propósitos que Él tiene para con nosotros. La palabra nos enseña que a través de la fe en Jesucristo somos adoptados como hijos de Dios. Nos enseña que somos parte de la familia de Dios y que tenemos una relación íntima, personal con Él. Nos enseña que somos creados a imagen de Dios, que tenemos una dignidad y un valor interesante y que somos capaces de reflejar la gloria y la bondad de Dios aquí en la tierra. Nos enseña que somos redimidos por Dios a través de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Nos enseña que somos liberados del pecado y de la muerte y que tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Por qué te abates, alma mía? La verdad de Dios en nuestra vida es que somos nuevas criaturas. Por lo tanto, si alguien está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todas las cosas se han vuelto nuevas. Todas las cosas son hechas nuevas en tu vida. Toda la humillación, todo el llanto, todo el dolor que un día pasaron por tu vida, ahora quedan solo como recuerdos, porque ahora el Señor Dios Todopoderoso dice que Él viaja en las alas del viento, dice que Él va montado como en un querubín. Y así de esa forma llega a tu vida. Llega a tu vida en este preciso momento. Siente ahí la presencia de Dios. Siente cómo te abraza la presencia de Dios y cómo está cambiando la identidad que el enemigo te había colocado en un momento. Ese eunuco te colocó una identidad porque estaba castrado. Estaba castrado de su vida espiritual y no tenía cómo dejar una preñez espiritual, cómo dejar una semilla para que haya fruto. Todo aquel que está seco se encarga de dejar polvo. Aquel lugar donde hay polvo hay resequedad y donde hay resequedad no hay vida. Pero todo aquel que está sembrado, que tiene una identidad, está sembrado junto a corrientes de agua viva. Su raíz brota por lado y lado. Tienes una identidad, tienes un tronco, tienes unas ramas, tu descendencia. Tienes el fruto del Espíritu Santo. No te dejes convencer que una sola persona no puede tener el fruto del Espíritu Santo. Yo he escuchado decir, si tengo amor, no tengo gozo, y si tengo paz, no puedo tener mansedumbre. Si tengo mansedumbre, no puedo tener ni dominio propio, porque yo no aguantaría todo eso, pero eso es mentira. Esa es la identidad que el enemigo te ha querido robar. Esa es la identidad que el enemigo te ha querido robar, porque a mí la palabra me está diciendo que somos nuevas criaturas. Por lo tanto, si alguien está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. La rabia, el rencor se convierte en amor. La tristeza se convierte en aquel hombre o en aquella mujer de dominio propio. Ya no come aquella comida del rey, ya no bebe aquel vino del rey, ya no come cualquier palabra que venga con el simple viento. Ya no se queda con esa palabra, esa comida vana. Ya no come entero, ahora escudriña la palabra. Ya no bebe el vino de la mesa del rey, ese rey cualquiera.
No, no. Deja atrás ese pensamiento. Tal vez fuiste tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Anda como hijos de luz. Anda como hijos de luz, creyendo que el Dios Todopoderoso es el único, quien fue, quien es y quien ha de venir. Deja el temor atrás. Deja el temor atrás. No deje que el enemigo venga e implante en tu pensamiento cosas que no son y termines escondiéndote en lugares fríos, en lugares oscuros. Deja y dile a tu alma, alma mía, bendice a tu Creador. Ayúdate a que salga tu alma de ese lugar oscuro y frío, de esa cárcel donde desde niño un familiar colocó un candado de oscuridad, de tiniebla, de temor, de rencor, de rabia. Deja que el Espíritu Santo sea quien obre en tu vida. Deja que el Rey de Reyes te lleve a su mesa. Porque si no dejas que el Rey de Reyes te lleve a tu mesa, vas a tener que terminar durante mucho tiempo más en un lugar donde nadie te va a poder sacar. Ni siquiera la misma presencia del Espíritu Santo. ¿Recuerdas cuando el rey David preguntó si aún quedaba un familiar del rey Saúl para ser de bendición para su vida? ¿Lo recuerda? Recuerda de aquel único hombre que quedaba de la descendencia de aquel rey. Jonatán, el hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado que se llamaba Mefibosé. Cuando llegó a Jezreel la noticia de que Saúl y Jonatán habían muerto, Mefibosé tenía 5 años de edad. Su nodriza, llena de miedo, lo tomó y huyó con él. Pero en su huida el niño se le cayó. Y por eso quedó lisiado. ¿Desde qué edad has quedado lisiado? ¿En qué momento te dejaron caer? ¿En qué momento dejaste que ese apodo, que ese sobrenombre, que eso que habla tu lugar donde vives, te haya causado daño? ¿En qué momento dejaste que aquella nodriza soltara de sus brazos a ese niño tan pequeño, indefenso, que no tenía lugar alguno donde lo trasguardaran y le dieran amor, le dieran un abrazo, que le cantaran las canciones de noche, que al despertar hubiera un beso en la frente o en la mejilla de papá o de mamá? Ya no estaba ni papá ni mamá. Ahora el enemigo se había encargado de que sus pies perdieran la movilidad para que él se quedara en un solo lugar creyendo que el rey lo andaba buscando para acabar con lo único que le quedaba, su vida. Era lo único que a él le quedaba, su vida. Y temían que le buscaran para acabar con él. Él estuvo todo tiempo en Lodebar,
Es un término bíblico que significa un lugar de desolación. Se refiere a una ciudad en el Antiguo Testamento, pero es un estado espiritual de dolor y desesperanza. ¿Dónde has estado durante tantos años, creyendo que Dios no te perdona, creyendo que Dios te juzga, creyendo que Dios te está señalando? ¿Has estado en Lodebar? ¿Has estado en un lugar de desolación? ¿Has estado en aquel lugar de desesperanza? ¿Has estado en aquellas zonas oscuras y dolorosas del espíritu? ¿Has estado en aquel lugar espiritual de los despojados de la fe? ¿Has estado en aquel lugar donde se respira pobreza, fracaso, depresión y soledad? ¿Has estado en aquel lugar donde se refugian los endeudados, los despojados, los perseguidos, los abusados, los golpeados por la vida? ¿A dónde has estado? ¿A dónde has estado durante tantos años? ¿A dónde te fuiste cuando te sentiste herido en aquella iglesia por aquel líder que hizo el papel de eunuco, que te ha colocado una identidad diferente, haciéndote huir de ese lugar? Pero no estás huyendo de ese lugar, has estado huyendo de la presencia del mismo Dios Todopoderoso. Has estado huyendo del lugar santo, del lugar santísimo y del lugar altísimo. ¿A dónde te has ido? ¿A dónde has estado? Hay un rey que te busca. Hay un rey que espera que tú vuelvas como el hijo pródigo. No importa que el hijo pródigo haya malgastado todo lo que tenía. No lo importa. Porque es que ahí estaba papá con la esperanza de que un día volvería. No importa, vuelve así tal cual como estás. Quizá te fuiste y has estado en la drogadicción, en el alcoholismo, en la prostitución. O quizá no has llegado hasta allá, pero estás en aquel Lodebar, en un lugar de desolación, de desesperanza, de despojado. En aquel lugar de pobreza, de fracaso, de depresión, de soledad, donde no tienen ni cómo decirle: bendice alma mía a tu Creador. El Señor te ha estado esperando, el Rey de Reyes te espera ansiosamente. Marta, Ana, Pablo, Pedro, te ha estado esperando. Cecilia, ahí te ha estado esperando. Carmen, escucha muy bien, Carmen, lo que el Señor te dice. Escucha muy bien. ¿Acaso no he sido yo el que te he sustentado con la diestra de mi justicia? ¿Acaso cuando has clamado en momento de desesperanza, de dolor, cuando te han humillado tus hijos, acaso no he estado ahí en los momentos cuando ha venido el espíritu a querer acabar con tu vida? ¿No he estado ahí? ¿Acaso yo no soy tu juez? ¿No soy tu vindicador? ¿Acaso no soy tu castillo, tu roca? ¿Acaso mi sombra no te alcanza a cubrir? ¿Acaso ya no te saqué alguna vez de Lodebar y volviste a caer? Si 7 veces te caes, hasta 8 el justo vuelve y se levanta. Cuando tiene la mirada puesta solamente en Dios, en el único en quien podemos tener la confianza
sin miedo a que nos falle, sin miedo a que cambie nuestra identidad. Si eres aquel que eres sin tacha alguna, no importa si eres de buen parecer, no importa si has sido enseñado o no has sido enseñado con toda sabiduría, no importa si eres sabio en ciencia y de buen entendimiento, no importa si eres idóneo para estar en el palacio del rey, no importa. Lo que hoy importa es que hoy el Rey de Reyes te dice: te conocía desde antes de haberte formado en el vientre de aquella mamá. Desde antes ya te conocía, desde antes que ya nacieras te aparté y te nombré. Desde antes que nacieras ya te había dado una plena autoridad sobre naciones y sobre reinos. Desde antes que te humillaran en la iglesia de donde te fuiste, en la congregación de donde saliste huyendo, ya te conocía. Pero no le estás huyendo a esa congregación. No le estás huyendo a aquel eunuco que se te presentó en esa congregación para cambiar tu identidad. Ese eunuco tampoco tiene la culpa. Recuerda que es eunuco, ha sido mutilado, le ha sido robada su identidad. Y el enemigo siempre ha querido venir a robar, a matar, a destruir, a cambiar la identidad. El enemigo ha querido venir como padre de la mentira. El enemigo también se conoce como el adversario. El enemigo también se conoce como la serpiente antigua, como el acusador. El enemigo es aquel ser espiritual que se opone a Dios y a sus hijos y que actúa como adversario, actúa en contra del Padre, del trono de Dios, actúa en contra de todo aquel que le ha recibido al Señor Dios como su único Salvador, porque Él es el padre de la mentira, Él es el príncipe de este mundo, Él es el que te acusa. Pero el Señor Dios hoy quiere que tú vuelvas a casa. El Señor Dios quiere que saques de tu cabeza a Sadrat, a Mesá, a Abed-Nego. Saca a Belsasar de ahí, de tu mente. Hoy en el nombre de Cristo Jesús, con el poder del nombre de Jesús, echo fuera todo espíritu de Belsasar, todo espíritu de Sadrat, todo espíritu de Mesat, todo espíritu de Abed-Nego. Hoy en el nombre de Cristo Jesús, hoy vengo no con mis fuerzas, no con mi espada, no con palabra de carne. Hoy vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Hoy vengo a decirte que salgas de Babilonia. Salga de ese lugar que significa puerta de los dioses o puerta de ídolos. Sal de ahí, de ese ídolo que te ha atrapado, esos juegos de mesa. Esos juegos a donde llevas el dinero y que te preguntas por qué tus finanzas, tu economía está así. Si crees en Dios, eres un líder y estás caminando a lugares donde tus pies no han debido ir. Han pasado días en el que te has preguntado qué llevar a casa si no hay nada. Porque Dios no te responde. Dios te ha respondido una y una vez. Pero cada vez que Él te ha dado respuesta, no has recibido la verdadera identidad
como hijo de Dios, sino que has ido a lugares a dejar el dinero en casinos y has llegado a la casa diciendo que estabas sirviendo en tu congregación. Ahora en el nombre de Cristo Jesús, por la autoridad que Él me ha entregado como hija de Él, te ordeno que sal de Lodebar, sal de ese lugar frío, despojado, de ese lugar donde no está el amor de Dios, desde ese lugar donde solo se respira pobreza, fracaso, depresión, donde tu vestidura es la soledad, donde has comido en la misma mesa del rey y has bebido de aquel vino, pero no del Rey de Reyes. Has compartido la mesa con el que ha destruido vidas, con el que ha acabado vidas. No eres culpable, no te sientas culpable, porque hoy el Señor Dios quiere colocarte un anillo. Un anillo. Hoy el Señor te quiere quitar esos harapos. Quieres saciarte, pero no de la comida del rey, sino quieres saciarte con aquella comida que quita el hambre, porque no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene del corazón del Padre. Y el corazón del Padre hoy te devuelve aquella nueva identidad que el enemigo te había robado. La soledad es un espíritu a la cual has llamado mi amigo, pero hoy el Señor te dice, ese no es tu amigo, es un espíritu. No tiene por qué gustarte la soledad, porque si no has podido fijarte, existe el Espíritu de Dios alrededor de ti. El ángel de Jehová está alrededor tuyo, junto con un ejército del trono de Dios Todopoderoso. Daniel, Ananías, Misael, Azarías no dejaron que su identidad por el jefe de los eunucos les cambiara. Ellos no dejaron que cualquier rey ni cualquier jefe sin identidad transformara sus vidas. Sino que el único Señor Dios Todopoderoso ha sido el que te ha sostenido y te ha sustentado. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino, y confirmó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Así fue. Daniel continuó hasta el año 1 del rey Ciro. Ahí él continuó. En ellos no se halló alguna caída. En ellos no se halló alguna desolación. En ellos no se halló alguna pérdida de fe y mucho menos de esperanza. Siempre ellos estuvieron firmes. Fueron probados, fueron pasados por el fuego. Ellos le dijeron al eunuco, Daniel dijo al eunuco, te ruego que haga la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer, agua a beber,
Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Pero en estos 10 días no fue comparado al tiempo que Mefibosé duró en aquel lugar. Mientras Mefibosé estuvo en aquel lugar de Lodebar, pensando que el rey lo estaba buscando para acabar con lo único que tenía era su vida, estos 4 hombres, estos 10 días estuvieron con la mirada puesta en Dios y creyendo que nada les haría cambiar su identidad, y mucho menos que ellos no habitaban en Babilonia, las puertas de los dioses o de ídolos, sino que ellos habitaban a la puerta del Altísimo, a la puerta del Dios Todopoderoso. Ellos habitaban dentro de la puerta angosta que los conduce y los conduciría por aquel camino de salvación. Por eso el día de hoy, Señor, yo te doy gracias por cada vida. Gracias, mi Señor, porque grande y maravilloso eres tú, Señor. No hay otro como tú, Señor. Eres grande, poderoso, majestuoso, Señor. Yo estoy agradecida por lo que tú estás haciendo, Señor, con cada vida. Y oro a ti, Padre, para que haya un manto de invisibilidad de nuestras vidas, de nuestra descendencia, ante el mundo espiritual de maldad. Yo creo, Señor Dios, que somos invisibles ante el reino de las tinieblas y que solamente podremos ser visibles ante Jehová de los ejércitos y su reino. Borramos, Padre bendito, con nuestra fe, con el escudo de la fe que tú nos has dado, con el cual podemos apagar cualquier dardo de fuego del enemigo que nos sea lanzado. Apagamos, Padre bendito, todo dardo de mentira, todo dardo de identidad, todo dardo de despojo, todo dardo de persecución, todo dardo de abuso, todo dardo de golpe, todo dardo, Padre bendito, donde se ha perdido la identidad. Ahora en el nombre de Cristo Jesús, Señor Dios, venimos creyendo en el nombre de Jesús de Nazaret, que las vidas donde ha perdido la identidad, hoy en el nombre de Cristo Jesús, creemos que vuelve como aquel hijo pródigo a los brazos del Padre, que vuelve a buscar de ti en las noches, en la madrugada, que eleva en su alma una adoración al único creador no creado. Grande y majestuoso eres tú, mi buen Dios. La honra y la gloria es para ti, Señor de señores. Padre, yo oro en el nombre de tu Hijo amado, que es nuestro único abogado, justo y fiel. Yo vengo orando, Padre, a esta hora, por cada vida, Señor Dios, que se ha encontrado, Padre, sin una identidad. Padre, que han perdido, Señor Dios, el rumbo de su vida. Han perdido incluso a su familia, han perdido su empleo, Señor. Yo oro a ti, Padre bendito, para que seas tú, Señor Dios, enviando, Padre, a tu ejército, ese ejército guerrero, Padre, que tú has preparado, porque allí los ángeles están a tu servicio. Los ángeles son mensajeros, Señor, y cada uno de estas personas, Señor Dios, que están bajo aquella intimidación del enemigo, que están bajo el poder, Padre bendito, de un entorno pesado, de una atmósfera pesada, donde son humillados en sus casas, en sus trabajos, en su estudio. Allí donde está aquel hombre, Padre, que se sienta a llorar en aquel parque, Señor, donde coge su cabeza a 2 manos del desespero, Padre. Envía tú de tus ángeles, que son mensajeros. Envíalos, Padre bendito, porque solamente tú conoces la majestuosidad de tu reino, ese reino de gloria. Hágase acá en la tierra como se hace en el cielo, Padre. Danos hoy el pan de cada día.
pero no aquel pan físico, sino tu palabra que sacie nuestra alma, que sacie nuestro espíritu. Danos fuerza, Señor, para perdonar a todo aquel que nos ha causado mal, porque por no perdonar, Señor, las almas están en un valle de lamento, de desespero. Están en medio del valle de la sombra de muerte. Padre, sé tú siendo la luz de ellos allí en ese lugar, allí donde está ese valle de los huesos secos, esas vidas, Padre, que tienen pies pero que no pueden caminar, Padre, porque está esperando quien vaya y los saque, Señor. Padre, apresura esos pies, Padre. Dales pies espirituales, Señor. Porque pueden caminar, pero no lo hacen, Señor. Porque están sacando una y otra disculpa, Señor. Que aún no es la hora. Que qué van a pensar mi familia, mis vecinos, que qué dirán. Padre, yo oro. Coloca prisa, Señor, en esos pies. Esos brazos que se les dificulta abrazar, Señor, yo oro para que seas tú trayendo libertad, Padre. Déjalo, Señor Dios, que abran sus brazos y puedan sentir, Señor Dios, ese abrazo que tú nos sabes dar, donde podemos sentir tu fuego, tu presencia y el amor que tú tienes por cada uno de nosotros, Señor. Señor, yo he dado esta palabra bajo temor y temblor. Y oro a ti, papá, para que así como yo fui ministrada, Señor, esta palabra llegue a los confines de la tierra. Oro a ti, Padre, para que este mensaje no se quede encapsulado simplemente en una red. Padre, yo oro para que este medio de comunicación se extienda, que llegue allí a donde incluso tal vez ni siquiera los rayos del sol alcanzan a llegar bien. Allí donde está esa vida, en una casa abandonada en medio de las montañas, Padre. Yo oro para que tu mensaje llegue a ese lugar. Yo tengo la fe, Señor, y creo en ti, que tú viajas en las alas del viento, que tú has montado en un querubín hasta aquellos lugares, Señor, a donde está esa anciana, Padre, que tal vez ya está pensando que lo único que le queda es dejarse morir porque no tiene nada que comer. Porque quizás sus hijos no le proveen, pero tú eres Jehová Jireh. Lloro por cada siervo tuyo, Señor Dios, que durante muchos años te han servido. Pero lo de Bar los ha absorbido. Lo de Bar ha absorbido a muchos, Padre. Y solo les queda depresión y soledad. Padre, sé tú el refugio de ellos. Padre, a todo aquel que ha sido siervo tuyo, amado Dios, sácalo de ese lugar. Así como lo hiciste con Mefibosé, papá Dios. Él estaba allí pensando que solamente acabarían con su vida, que es lo único que le quedaba. Pero allí el rey le mandó a llamar y lo sentó a su mesa.
y comió y bebió junto con el rey. Pero no el rey de Babilonia, sino el rey de reyes y el señor de señores, ante el cual toda rodilla se debe de doblar y toda boca debe confesar que tú eres el único Señor Dios Todopoderoso. Padre, yo oro por toda familia donde un familiar se ha ido contigo porque así tú lo quisiste. Ay, donde hay vacío, donde hay dolor, Padre. Llénalos, llénalos, llénalos. Llénalos de ti, amado Dios. Quita toda tristeza, Señor, toda soledad, toda desesperanza. Saca cada vida de lo de bar, sácalo del sufrimiento, de la angustia, de la aflicción, de la desolación. Por el amor a tu único Hijo, oh Dios. Por el amor a tu único Hijo, lloro a ti. Lloro a ti, creyendo que tú respondes bajo tu santa voluntad. Y tu santa voluntad son pensamientos de bien y los pensamientos de mal. Padre, la gloria y la honra es para ti, porque ¿cuál padre daría a su hijo por amor a los demás? Por eso te doy gloria y honra, porque tú lo hiciste. La adoración y la alabanza es para ti, Jesús, que sin importar te hiciste hombre y hasta ahora escuchas cada clamor de todo aquel que está siendo hincado delante de ti, clamando que lo saques de lo de bar. Yo te doy gracias por cada vida que tú sacas, Jesús. Por cada vida que tú traes libertad, Jesús. Yo te doy gracias. Gracias a ti, Espíritu Santo, por permitirnos ser morada tuya sin merecerlo. Sin merecerlo somos morada, somos templo donde habitas. Y yo te doy gracias. Gracias por eso, Señor. Mi Señor Jesús, mi Dios, mi Rey. Digno y santo eres tú, Señor. Aleluya. Aleluya. Amén.